Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El domingo pasado recordarán ustedes que decíamos que la Eucaristía y toda Eucaristía es fundamentalmente la celebración de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y les decíamos también que junto con celebrar la muerte de Jesús, celebrábamos también nuestras propias muertes, y con proclamar la resurrección de Jesús, proclamábamos también nuestras resurrecciones. Y porque Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó. Y porque nosotros morimos, crucificamos tantas cosas en nuestra vida personal o en nuestras vidas de familia, vamos experimentando de algún modo también la resurrección en nuestra vida y en nuestros hogares. Porque vamos crucificando tantas cosas en nuestra vida, vamos siendo mejores personas. Porque vamos crucificando y dando muerte en nuestros hogares a tantas cosas, vivimos mejor en familia, nos sentimos mejor como familia, estamos más a gusto en nuestras familias. Y les decíamos también que después de la consagración, cuando el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe, todos repetimos: anunciamos tu muerte, anunciamos también nuestras muertes. Anunciamos tu muerte y anunciamos que durante la semana hemos muerto a tantas cosas. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y proclamamos también nuestra resurrección. Yo les hago la pregunta: ¿han muerto ustedes durante esta semana? ¿A qué cosas han muerto? ¿A qué cosas han muerto como personas? ¿A qué cosas han muerto en sus familias? Les hago esta pregunta. Respondan ustedes personalmente en silencio. Y porque han muerto,
si es que han muerto y han debido morir, han experimentado la resurrección. ¿Qué cosas han funcionado mejor en sus hogares? Que esto es también una resurrección. Respondan también en secreto y en silencio cada uno de ustedes. Hemos comenzado la Eucaristía y vamos a detenernos hoy en eso, como se comienzan todas las Eucaristías, haciendo la señal de la cruz. Y al mismo tiempo que hacíamos la señal de la cruz, decíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos interesa detenernos en la señal de la cruz que hacemos al comenzar la Eucaristía. Hacemos la señal de la cruz. Y haciendo la señal de la cruz, entramos en la celebración de la Eucaristía. Y al hacer la señal de la cruz, tenemos que ser conscientes de esto, hacemos la profesión en Cristo crucificado. Cristo fue crucificado, Cristo fue clavado en la cruz. Hacemos la profesión en Cristo crucificado. Hacemos la profesión de fe en alguien que sacrificó su vida para que todos pudiéramos tener más vida. En alguien que sacrificó su vida para que todos pudiéramos vivir mejor. Hacemos la profesión en Cristo crucificado al hacer la señal de la cruz y hacemos la profesión por consiguiente en alguien que, porque fue coherente con aquello que decía, con aquello que prometía, con aquello que defendía, y porque fue coherente hasta el final, terminó siendo crucificado. Y al hacer la señal de la cruz, hacemos la profesión en alguien que no usó la violencia, que no hizo el mal a nadie para conseguir los objetivos que él se proponía. Y al hacer la señal de la cruz, hacemos la profesión en alguien que amó a amigos y enemigos, que amó a los que estaban de acuerdo con él y a los que no estaban de acuerdo con él. Y al hacer la profesión al hacer la señal de la cruz, hacemos también la profesión en alguien que no actuó ofendiendo a nadie, que entregó su vida de modo pacífico. Esto es lo que significa hacer la señal de la cruz. Y esto lo hacemos para poder comenzar la celebración de la Eucaristía. Y esto lo hacemos y al identificarnos con Jesús, decimos, al hacer la señal de la cruz, que yo estoy dispuesto también a ser coherente con aquello que defiendo, con aquello que digo, con aquello que prometo, hasta incluso ir sacrificando poco a poco mi vida. Y al hacer la señal de la cruz, digo que no voy a excluir a nadie, voy a hacer el esfuerzo de no excluir a nadie de mi amor, de amar a enemigos y amigos, de amar a los que coinciden conmigo y a los que son opuestos a lo que yo defiendo, a lo que yo propongo. Y al hacer la señal de la cruz, afirmo que estoy dispuesto a sacrificar mi vida para que las demás personas puedan tener una vida mejor. Estoy dispuesto a renunciar a tantas cosas en mi familia
para que mi familia tenga una vida mejor. Estoy dispuesto a renunciar también como ciudadano a mis comodidades, a mi pasividad, a mi indiferencia, para que la sociedad funcione mejor. Y al hacer la señal de la cruz, y a través de la señal de la cruz entramos en la Eucaristía, estoy indicando que no me avergüenzo en creer en Jesús, que no me avergüenzo de dar la cara por Jesús, que no me avergüenzo de imitar a Jesús como ciudadano, como familia, como persona. Esto es lo que significa y lo que implica el comenzar a celebrar la Eucaristía con la señal de la cruz. Pero la cruz tiene también otro significado. La cruz es expresión del amor de Jesús a la humanidad, pero la cruz es también condena de tantas muertes violentas, condena de tantas injusticias que se hacen, condena de tantas cosas malas que se hacen a los demás. La cruz y el signo de la cruz es condena de todo esto. Condeno el mal, condeno la sociedad que está mal organizada. Y por eso el signo de la cruz, que lo hacemos al principio, es un gesto de condena, un gesto de protesta, un gesto de rebelión, un gesto de no sumisión a una sociedad que está organizada en disconformidad con los deseos y con la voluntad de Dios. Y porque hacemos esto, y porque descubrimos y profesamos lo que la cruz significa y lo que la cruz rechaza, podemos decir, y se ha dicho en la historia de la Iglesia, que el signo de la cruz es una bendición cuando vivimos el signo de la cruz con toda la riqueza que lleva consigo. Es una bendición para uno, porque puedo ser mejor persona. Es una bendición para nuestras familias, porque me ayuda a ser mejor familia. Y es una bendición también para nuestra sociedad, porque nos ayuda a contribuir a construir una mejor sociedad. Nos ponemos ahora de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.